Usted verá que es prácticamente un patio cubano. Eso es lo que tenemos. Por qué su casa es tan cubana? Bueno, porque nosotros no hemos cambiado ni un ápice la cubanía. Mi familia es tradicionalmente cubana. Mi padre, de 13 años de edad, fue a la guerra de independencia, tomó las armas para hacer la libertad de Cuba. Después, a través de todo el tiempo, pues era abogado, pero además actuante en la política cubana. Fue líder en el Congreso de su partido hasta su muerte. Yo me gradué de abogado muy joven, fui a los 20 años profesor de la Universidad de La Habana de Derecho Romano y después también ingresé en las actividades políticas, es decir, que hacía compatible el bufete de abogados con las actividades políticas. Y en realidad, aunque esto luzca un poco como vanidoso, menos presidente de la República, tuve las más altas posiciones por elección. Fui representante a la Cámara, lo que en otros lugares se llama diputado. Fui gobernador por elección de mi provincia. Fui senador de la República 3 veces. Tuve a la vez el más alto de los cargos a que puede aspirar un ciudadano, que fui miembro de la Convención Constituyente de 1940. Soy uno de los 3 únicos que quedamos vivos. Queda el doctor Millo Ochoa, el señor Primitivo Rodríguez y yo. Y después de eso, también en el gabinete de mi país, en distintos gabinetes, pues desempeñé cargos tales como ministro sin cartera, ministro presidente del Consejo Nacional de Economía, y durante el régimen del presidente Batista, al que me honré en pertenecer, fui durante 4 años ministro de Gobernación. De manera que esa es mi historia. Y eso, pues, esa cubanía se ha mantenido así. Castro pudo quitarme muchas cosas. La casa que heredé de mis antepasados, la actividad profesional que tenía, la cátedra de la universidad, el cargo público por elección popular, pero ha habido una cosa que no me ha podido quitar nunca, que es este sentimiento cubano, porque lo llevo muy dentro y eso no lo pudo confiscar jamás. Qué bonito es eso y me da un honor poder escuchar que aunque pasen los tiempos siempre uno siga Así como no. con esa Yo me cubanía. siento tan cubano cuando oigo personas que dicen, bueno, yo no sé si Cuba se libera. Bueno, pues yo sí, yo iría. Recuerdo que José Martí, el apóstol de nuestras libertades, dijo en una oportunidad, la frase de él es una frase que siempre tiene caracteres de eternidad, se pueden repetir siempre, dice, no son nunca más bellas las playas del exilio que cuando uno las abandona para retornar a la tierra propia. Y ese es un sentimiento mío, de gratitud para este país que me ha dado acogida, el lugar donde yo trabajo, me he desenvuelto pues escribiendo, yendo a la radio, teniendo actividades de distinta naturaleza, pero me gustaría estar en Cuba y sobre todo morir en Cuba para estar en la tierra mía, en donde están allí también los restos de toda mi familia. ¿De qué parte de Cuba? Soy ¿Cuál yo es su origen? específicamente, yo soy de una ciudad que está en el sur, que se llama Cienfuegos. Cienfuegos es la segunda o la tercera, porque se discute con Santiago de Cuba, ciudad de Cuba. Tiene una bahía espléndida, una de las más bellas bahías del mundo, y en extensión es la tercera. Y está circundada de montañas, se ve la Sierra del Escambray, que hace como una especie de marco azul a la bahía. En la bahía desembocan 5 ríos que llevan todos los días el mensaje de las tierras del interior y que se vuelcan en el cristal de aquella bahía, llevando la música y los sentimientos de toda la tierra. ¿Cuál es su recuerdo más fuerte, más que puede tocar de su tiempo cuando vivió en Cienfuegos? Cuando vivía en Cienfuegos, bueno, no hay uno específico, pero sí, desde luego, porque estando en Cienfuegos, es que yo recibí
entre todas las elecciones, todas mis elecciones yo las recibí estando en Cienfuegos, porque siendo como era la base esencial de mi actividad política, allí lo recibía. Pero el día que siendo candidato a miembro de la Convención Constituyente, que fue la que elaboró esa magnífica Constitución de conocimiento universal y de reconocimiento universal, que se llama Constitución de 1940, el día que resulté electo, es uno de los días más inolvidables de mi vida. Wow. ¿Estás cómoda? Yeah, I'm just waiting. That's I was okay. waiting for you. Si pudieras escoger un recuerdo que puedas representar a la isla de Cuba en total, para una persona que no conociera nada de Cuba, ¿cuál sería ese recuerdo? Bueno, ese recuerdo fue el día en el Capitolio Nacional, en la parte correspondiente a la Cámara de Representantes, que como le decía antes en otros lugares se llama Cámara de Diputados. Allí, bajo la estatua solemne de la República, representada directamente bajo la cúpula del Capitolio Nacional, que así le llamamos, el día que juramos nuestros cargos para hacer la Constitución de 1940. Es el día más solemne de mi existencia. Después allí mismo tuve algunos muy importantes, porque cuando trasladamos para un monumento que allí mismo habíamos creado, los restos del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, el autor de la primera epopeya libertaria de Cuba de 1868, el 10 de octubre, pronuncié yo el discurso oficial de la consagración de aquello como tumba ejemplar de la República para los restos de Carlos Manuel de Céspedes. Fue un momento solemne de mi existencia también, porque fue un gran honor el que yo recibí haciendo el discurso oficial de aquel acontecimiento histórico inolvidable. Si Fidel no existiera, Fidel no estuviera ahí ahora y usted pudiera regresar a Cuba, ¿a dónde fuera primero? A Cienfuegos. Sí, yo tengo, me lo dicen mis amigos, y yo sé que es cierto y lo acepto. Yo tengo la obsesión de la bahía. Sobre la bahía he escrito versos, literatura, crónicas, todo. Dicen que los napolitanos, provenientes de esa bella región de Italia que se llama Nápoles, cuando están en el exilio, ya como yo, en el crepúsculo de la existencia, con alguna o ninguna perspectiva de regresar, tienen una expresión en italiano, y yo no sé si voy a hablárselo correctamente, pero más o menos así: ver il golfo de Nápoles e de poi morire. Yo diría, regresar a Cienfuegos, ver la bahía y después morir. ¿En qué año salió usted de Cuba? El mismo 1959. Yo estuve 73 días asilado en la Embajada de Chile. Y a los 73 días, merced al salvoconducto que nos otorgó el gobierno de Fidel Castro, salimos los 21 miembros que estábamos en esa embajada para Santiago de Chile. Tierra generosa que me acogió y en donde permanecí 3 meses respondiendo a mi obligación, que no era una obligación a la fuerza, a fortiori, era realmente una obligación moral de permanecer 3 meses, porque habiendo sido funcionario del anterior gobierno, ese es el tiempo que requieren los tratados de extradición para que el que ha sido beneficiado por el salvoconducto permanezca por si hay que establecer contra él algún demanda de extradición. Estuve los 3 meses allí. Es más, escribí, recuerdo, en un periódico allí, después se ha reproducido un artículo titulado Hasta pronto, Santiago, por lo bien que me había recibido y me había mantenido allí la capital chilena. Desgraciadamente no he podido volver materialmente, pero lo hago muchas veces, ¿verdad?, con el pensamiento y con el recuerdo grato que tengo de aquel gran país.
¿Cuán difícil fue para usted salir de Cuba? Difícil, mucho. El mismo día, en la madrugada del 1 de enero de 1959, ingresé yo como asilado. Vamos a esperar para que el Ah. avión se pase. Sí, porque el ruido se confunde las palabras. Ingresé yo como asilado en la Embajada de Chile y allí estuve durante 73 días. En el interregno ese hubo una falsa salida. El gobierno de Castro siempre con sus maniobras, el 19 de enero nos concedió salvoconducto a 21 personas, aparentemente para que saliéramos de Cuba. Pero era una combinación con los pilotos del avión, que era un avión de bandera chilena, pero cuyos pilotos eran cubanos y de la revolución de Castro. Y a la media hora de estar en el aire, fingiendo una dificultad en los motores, regresamos a La Habana y era para entregarnos a las fuerzas de Fidel Castro, en la persona que las comandaba, de Camilo Cienfuegos. Fue una noche amarga, trágica, pero merced a la protección diplomática que en todo momento se hizo sentir por el valor y la entereza y el carácter del embajador chileno, el embajador Eduard Bello, y que estaba respaldado y auxiliado por 5 embajadores más, pues nos trasladaron nuevamente a la Embajada de Chile hasta transcurrido ese tiempo que yo le digo a usted, y en el mes de marzo, pues viajamos ya así, con un carácter serio y firme, para la República de Chile. ¿En algún momento dudó de que no iba a poder salir de Cuba y que lo iban a asesinar como han asesinado a tantos otros? Bueno, nosotros teníamos la seguridad, los que estábamos allí la noche esa del 19 de enero, que nos iban a asesinar. Y el plan era asesinarnos. Es más, gracias a la inesperada para ellos llegada de los embajadores con Eduard Bello por alguien que se había quedado en el aeropuerto y que le avisó, a ellos se les presentó de pronto el grupo aquel de embajadores. Entonces se llamó a un ómnibus, el propio gobierno de Castro, lo que nosotros llamamos una guagua, y en ella nos retornaron a la embajada, pero por el camino, porque en la propia guagua esa iba Camilo Cienfuegos, como una garantía. Pero pasamos por un sitio en donde tenían proyectado asesinarnos. Era en las faldas del Castillo del Príncipe, en donde para hacer una carretera habían hecho un tajo en la montaña, y allí estaban las personas que estaban preparadas para el asesinato, que no se llevó a cabo merced a que esos embajadores estaban presentes. Dios mío. Nada más de oír esa historia me da terror. Sí, es verdad, pero crea esto, no ha sido esa, en mi vida, que ha sido muy agitada, la única oportunidad en que he corrido riesgos. Por ejemplo, el 13 de junio de 1958, yo fui objeto de un atentado en plena capital de la República. 4 individuos pertenecientes a los grupos revolucionarios, 4 individuos que, por cierto, resultaron después ser 4 líderes comunistas, ¿verdad? Me realizaron un atentado cuyas huellas llevo todavía en la cara, a pesar de las 2 cirugías plásticas que se me hicieron. Una bala 45 me penetró por la parte posterior de la parte izquierda de la cara y me salió por el frente. Mi automóvil tuvo alrededor de 60 perforaciones y es milagroso que permaneciera vivo y mi esposa viva, porque ella estaba dentro del automóvil también. El único herido fui yo y le di gracias a Dios que en un atentado de esa naturaleza la única sangre que se derramara fuera la mía. Yo tenía la seguridad mientras yo la defendía, porque yo repelí la agresión
personalmente, pero tenía la casi seguridad de que yo no podía escapar de aquello. Sin embargo, el destino pues determinó una cosa diferente, se redujo a ese balazo en la cara de 45, y en cambio en el trayecto del tiempo, tanto los 4 que dispararon como el que sirvió de agente para preparar el atentado, que fue un alumno de medicina, auxiliar del médico en donde yo había ido esa tarde a tratarme una pequeña quemadura en un párpado, pues ellos sí se han ido muriendo, queda uno solo de ellos, sí, Faure Chaumón, que es actualmente un funcionario en el gobierno de Castro. Los otros 3 fueron Díaz Argüelles, el llamado comandante Díaz Argüelles, que fue el jefe de los militares que mandó Castro a Angola. Sí. El segundo fue Thabo Machín, que murió con el Che Guevara en Bolivia. El tercero fue Milanés, que murió en una cárcel de Castro por problemas entre ellos mismos. Y el cuarto, ya le digo, vive, que es Faure Chaumón. Y usted aquí me tiene, por milagro de Dios, recibiendo la satisfacción de tenerla aquí conmigo. Gracias. Y la oportunidad grata de estar conversando con usted. Gracias. ¿Cuál fue o cuál recuerda usted como su último recuerdo en ese avión saliendo de la isla de Cuba? Bueno, el último recuerdo que tengo del instante en que yo salía fue que en un grupo, ciertamente como a 50 metros de donde yo estaba, pues había mucha gente que me pedía la cabeza. Con la particularidad curiosa, por eso pude estar los 3 meses en Chile sin ninguna solicitud de extradición, de que yo no había sido realmente un actuante sobre el cual hubieran recaído actos de violencia de ninguna clase. Pero en esa noche hay 2 episodios que los llevo bien en el recuerdo. Uno, que sentí una voz allá en el grupo de los que estaban, ya le digo, como 40 o 50 metros, que pedía que lo dejaran acercarse para insultarme. Y desde luego no lo dejaron. Y yo lo miré y me sonreí porque dijo, yo soy de Cienfuegos. Y el otro fue el siguiente. En el momento de subir las escalerillas del avión, los propios embajadores me dijeron, suba, ministro, suba. Y le dije, no, a través de toda mi vida, mi señora ha subido primero y yo la he seguido. Y en algún momento, pues, yo puedo enseñarle a usted la fotografía que después me mandaron desde allá, en que se ve mi esposa delante, subiendo al avión y yo escoltándola. Eso es un bonito recuerdo de su salida de Cuba. Sí, y además tengo los más gratos. Mire, el cerebro humano, y estos son los científicos los más de acuerdo en expresarlo así, tiene todavía la parte más desconocida del cuerpo, de la estructura humana. De corazón se sabe mucho, de hígado, de riñón, de las vísceras y de las enfermedades que sufre el organismo humano. Sin embargo, del cerebro apenas se conoce el 10% de sus grandes misterios. Siempre he pensado que la ciencia, en esta vertiginosa marcha, en este violento galope que tiene hacia adelante, irá cada vez descubriendo más cosas en relación con ello. Cada día lo veo. Hoy mismo me he encontrado con que las neuronas que se ejercitan desde joven mucho, pues se mantienen más vivas a través del tiempo, en la vejez como estoy yo, en el crepúsculo de mi existencia. Pues bien, tiene que haber algo que explique esto. Yo siempre duermo bien, gracias a Dios. Siempre he podido dormir bien, aún en los momentos de mayor peligro, lo mismo cuando he estado, como estuve en una oportunidad, alzado en armas en el año 33 en Cuba.
que cuando he dormido después en el piso de la embajada, pero tengo la facultad de dormir bien y soñar. Cosa curiosa, siempre sueño en Cienfuegos. No en La Habana, donde yo viví más tiempo prácticamente que en Cienfuegos, siempre en Cienfuegos. Y siempre voy haciendo el recorrido en la mente de aquellos lugares que yo conocí desde niño. El colegio Montserrat de los Padres Jesuitas y después la bahía, que es la obsesión permanente. Y en ella veo lo que constituye en música lo que se llama el himno de Cienfuegos, que es una pieza de un gran compositor y poeta cubano, José Ramón Muñiz, que se titula Luna Cienfueguera, y describe cómo una de las industrias es la de la pesca del camarón, y el camarón se cría, nace y se cría y se desarrolla en una laguna que se comunica con la bahía, y cuando ya está adulto sale de la laguna y empieza a correr, que así se llama en la bahía. Entonces, 100, 200, 300 pequeñas chalupas, pequeños botecitos de los pescadores salen a pescarlo. Es una pesca individual, un aparato tejido que se llama atarraya, lo tiran sobre la línea del camarón que viene corriendo y que ellos la orientan poniendo una pequeña lamparita de gasolina o de cualquier otro elemento que le permita encenderlo, ¿verdad? Y en esa canción tan bella y que es el himno espiritual de Cienfuegos, Luna Cienfueguera, dice así: mira cómo marchan los camaroneros a encender luceros en el litoral. Y esa idea de la bahía y de los camaroneros, y todo esto, como antes le decía, sirviendo de marco, la línea azul de la cordillera, es una de las obsesiones mías repetidas en sueños. Qué magnífico, qué bonito. Cuando usted salió de Cuba, ¿dejó alguna familia en Cuba? Bueno, no una familia cercana, porque yo pertenezco a una familia muy reducida. En mi casa teníamos desde luego primos, en fin, algunos parientes, tíos, pero en mi casa éramos exclusivamente 4 personas. Mi padre, mi madre, mi hermanita y yo. Mi padre había muerto ya de 51 años. Mi madre murió un año y pico después, de 45. Y mi hermanita no llegó a los 2 años y murió de 23. Me quedé yo, que he resultado longevo, como si me hubieran aplicado a mí por alguna regla el déficit que ellos tenían. Entonces, algunos parientes sí, pero no realmente muy estrechos, porque una sobrina, que es la hija de mi hermanita, al poco tiempo pudo salir de Cuba a través de México, en donde hoy vive. ¿Usted pensó que su salida iba a ser temporaria? Bueno, yo nunca me hice muchas ilusiones. Yo quiero, Lisette, que usted sepa que después que salí de Chile, fui a México y estuve viviendo allí casi un año antes de venir para aquí, a los Estados Unidos. Y en el mes de octubre, justamente el 31 de octubre de 1959, saqué yo de la imprenta de México un libro que publiqué titulado Mirando a Cuba, en donde, con una visión de lo que iba a ocurrir, adelanté los acontecimientos de Castro. Fue el primer libro que se publicó contra el régimen de Castro. Y es curioso, porque a mis propios familiares les pareció exagerado lo que yo dije que iba a ocurrir en Cuba. Yo no hubiera querido en realidad tener esa visión de futuro que tuve, pero lo cierto es que cuando yo relato en ese libro, ¿verdad?,
pues ha quedado pálido, insignificante, al lado de la barbarie en que aquella selva que se adueñó de la ciudad civilizada ha sumido al pobre pueblo de Cuba. Fuerte. Después que terminemos la entrevista, me gustaría que usted me leyera alguno de sus poemas de Cuba. ¿Podría ser? Como no, podría inclusive recitárselos, ¿verdad? Si quiere usted, por ejemplo, es como un mensaje, de manera que va para usted también y para los que nos escuchan. Hermano, tú que evocando vibras, tú que tienes conciencia cubana, tú que sabes sentir en las fibras, ten fe en el mañana. Mientras haya un acero que brille, mientras surja una ardiente proclama, mientras nazca un retoño en las ramas, mientras Cuba se yerga gallarda y tengamos un divino motivo y fulja la estrella cubana, no dudes si tarda, ten fe en el mañana. Es un envío, es un mensaje de esperanza y de fe. Y otras cosas que, por ejemplo, hay unos versos míos sobre, en la boca de la bahía de Cienfuegos hay un viejo castillo de la época de España, se llama el Castillo de Jagua. Es un castillo que estuvo históricamente condenado a lo siguiente. Nació a destiempo, porque Cienfuegos fue una ciudad muy joven, se fundó en 1817. No tiene antigüedad ni historia como para una larga prosapia de belicismos y de guerras, y demasiado viejo ya para las guerras modernas, pero ahí está como un símbolo. Y estos versos míos dicen así: castillo de Jagua, gigante dormido entre las caricias del mar y del sol, símbolo de piedra, gigante y erguido, del viejo y glorioso pasado español. Aunque tu exaltado valor te obligaba a luchar por dos mitos, el rey y la cruz, jamás turbó el sueño de tu alta vigía el ronco estampido de algún arcabuz, ni negras historias de negros rencores, ni rojas leyendas de rojos amores, ni el choque sangriento de un fiero avatar. Por eso tranquilo, feliz, reposado, duerme el solitario castillo olvidado entre las caricias del sol y del mar. Y para cerrarle el rosario, en la bahía de Cienfuegos hay unas aves acuáticas que usted conoce, lo que se llaman alcatraces. Tienen distintos nombres en algunos otros sitios. Y hay un soneto mío que se titula Alcatraces. Se difundió mucho entre la gente en Cienfuegos que le gustaba, y otros cubanos que sin ser de Cienfuegos les gustaba también. Serenos, silenciosos, como barcas pequeñas que lucen diminutas allá en la lejanía, sobre el líquido espejo reflejan su figura, entregados y absortos en su filosofía. Rubén cantó a los cisnes de plumas nacaradas, de pico mármol rosa, de cuello de cristal, audaces violadores de ninfas y de diosas, exquisitos lascivos de carne virginal, y os olvidó a vosotros, abuelos alcatraces. Vuestra gris vestimenta, vuestros picos voraces, nada hablaron al alma del divino cantor. Y es que vosotros tristes no tuvisteis aleda, ni os donaron los dioses un plumaje de seda, ni tenéis de los cisnes el fantástico ardor. Así es que ahí tiene usted algunos de los versos míos relacionados con Cienfuegos y con mi memoria de allá. Magnífico. Me parece que esta ha sido una de las entrevistas más sentimentales que he tenido, porque usted sí tiene una memoria intacta de lo que recuerda de Cuba. Sí, en eso es verdad. Es más, usted sabe que a veces yo en los
relativamente pocos insomnios que tengo, pero que los tiene toda una persona, porque si tiene, por ejemplo, una gripe, un catarro y se queda en la cama, pues no es que le falte la oportunidad y el deseo de dormir, pero se queda pensando. Y yo recorro, especialmente en mi zona de Cienfuegos, en soñar, como usted sabe, todas las noches, pero de día. Y lo mismo ocurre con La Habana. Y entonces yo hago el recorrido que habitualmente yo hacía, eran los lugares donde iba, salía a mi bufete y después, en fin, en definitiva, un club que yo presidí durante 6 años, sustituyendo al hijo de José Martí en la presidencia de ese club, el Unión Club de La Habana, y me reunía allí por la tarde con mis amigos o a mediodía y muchas veces almorzaba antes de salir a las sesiones del Congreso. Y voy recorriendo las calles y me parece verlas. Hoy probablemente me encontraré a los 41 años muchas de aquellas cosas diferentes, pero lo básico, lo esencial, La Habana Vieja, las construcciones españolas, el parque frente a donde está la catedral tradicional de Cuba, todo aquello lo tengo absolutamente fresco en la mente, me parece que lo estoy viviendo. Y también las playas, y también el mar, y también las palmas, que como José Martí decía, son novias que nos esperan. Usted sabe que yo nada más hace 9 años de salir de Cuba, pero tengo los mismos recuerdos que usted. El tiempo pasa y sin embargo Cuba sigue igual. Vamos a hablar ahora de una cosa que no tiene mucho que ver con los años 59, pero más con el presente de la isla. Como cuando empezamos la entrevista le dije que yo me crié en Cuba. Vine para acá cuando tenía 12 años, cumplir los 13. Y desgraciadamente nací, me crecí y me han inculcado toda la vida esa idolatría al comunismo, a Fidel y a lo que yo ahora le llamaría el fidelismo, porque ya no es comunismo. Sí. Y a mí me enseñaron que las personas que salieron en los principios de la revolución y las que siguieron saliendo toda la vida, las personas que estaban involucradas con, por ejemplo, los gobiernos antes de Fidel, toda esa gente que en algún momento fueron partes de algún gobierno político, que tenían ciertos medios económicos, todas esas gente eran malas, eran latifundistas, eran gusanos, eran gente que habían hecho daño y que se merecían todas las cosas que podrían pasarle. ¿Qué usted me dice de cómo están inculcándole a los niños de ahora en Cuba ese pensar? Bueno, yo no creo que ellos estén poniendo mucho énfasis en eso. Desde luego lo están creando como base en la conciencia para el adoctrinamiento en la fe comunista. Además, no se recatan en decirlo. Hoy mismo, si usted ojea los periódicos, ve cómo tienen preparadas las clases, los maestros, las escuelas y los sitios para el balsedito, si retorna a Cuba, pues arrancarle las ideas y el pensamiento estos de libertad que tiene mientras ha estado aquí para cambiarlo. Porque el comunismo internacional pretende, y desde luego desgraciadamente para ellos no será así, universalizar esos sentimientos apátridas. Es decir, que eso que yo hablo de Cienfuegos, mi patria chica, y el fervor que pongo al relatarlo, no, que eso desaparezca. Que la patria es un concepto universal y que cada uno de los seres humanos es un instrumento y un robot que tiene como obligación suprema el cumplimiento de propender a que eso se convierta en realidad. Pero en relación con esta difamación, y por cierto que hay un folleto mío tomado de un discurso pronunciado en la República Dominicana en 1977, en que yo hago una síntesis de Cuba, es una mentira que precisaba crearlo como una leyenda negra para poder adentrarse
en el sentimiento no solo de los cubanos, sino de los extraños también. Pero tome usted mi caso. Yo no nací de una familia inmensamente rica, pero no de una familia muy pobre, no. Mi abuelo, pues, el doctor Luis Perna de Salomón, médico, había estudiado, él nació en Camagüey, había estudiado en España, su familia tenía medios. En España conoció a mi abuela, cubana también, que estaba viviendo en Barcelona, donde él se graduó de médico. Pero ella sí tenía sus familiares en Cienfuegos y por eso vinieron a Cienfuegos después que él se graduó. Así pues, en aquella casa cómoda, vivía en una casa que era la séptima casa que se había construido en Cienfuegos cuando se fundó la ciudad, porque mis antepasados fueron fundadores de la ciudad de Cienfuegos. Bueno, nací pues en esa casa y ya a la muerte de mi abuelo en 1910 estaba terminando la construcción de una casa en un lugar que se llama el Barrio de la Gloria y especialmente en una zona que se llama La Juanita. Todavía, si no lo han arrancado, en la verja de hierro forjado se puede ver la fecha, 1911. Es decir, que en esa casa que fue donde yo me crié, pues era mi casa y era mía desde aquella época. Después mi padre fue abogado, como yo le dije, veterano de la independencia, abogado, político, hombre de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y nuestra manera de vivir era cómoda, sí, quizás un poco más que la clase media, ¿verdad? Pero no éramos pues de los ricos de Cuba. Mi objetivo era en mi carrera política, no puedo negárselo, había ambiciones, pero ambiciones de tipo electoral a través del sufragio, de la urna pura y de las simpatías populares. Y por eso es que todas esas posiciones que tuve fueron el resultado de consultas populares a través de elecciones. Puede decirse, por ejemplo, yo me honro en haber sido miembro del gabinete de Batista, a quien tuve gran afecto, no obstante que cuando él surgió a la vida pública de Cuba el 4 de septiembre de 1933, no solamente estuve yo contra él, sino que hasta tomé las armas y estuve preso y luché contra él. Pero en el transcurso del tiempo, en las democracias, ese intercambio político que se produce, pues me llevó a partir de 1940 a tener relaciones con él. El jefe político mío fue un grande de Cuba, grande de la guerra y de la paz. Fue el mayor general más joven de la independencia, el mayor general Mario García Menocal, que fue 2 veces presidente de la República. Estaba en aquella época contra Batista y yo, como correspondía, naturalmente. Mi objetivo no fue atesorar dinero en el orden material, no porque yo fuera un San Francisco de Asís, ni mucho menos, sino pura y simplemente porque no era mi objetivo. Mi objetivo, como había sido el ser diputado, representante, ser gobernador de las villas, ser senador, era quizás suprema aspiración que debe tener todo ciudadano, llegar un día a ser presidente de la República. Entonces, pues las cuestiones de carácter económico no es que dejaran de interesarme, pero no constituían para mi objetivo. Y llegué al exilio hace 41 años y llegué con las manos vacías. Ya inmediatamente en México, los meses que estuve antes de venir para acá, estuve trabajando en un periódico que dirigía el embajador Reyes Espíndola, estuve de subdirector. Y cuando vine ya para aquí, inmediatamente, ya en el año, a fines ya del 59, a comienzos del 60, ya yo estaba trabajando aquí en una estación de radio
que había en la calle 36 del Noroeste, que es hoy esta Radio Mambí. Sí, era la WMIE. Y ahí, en un programa de alguien que está en activo, Bebo Kramer, que es en este momento el jefe de información de la lotería aquí en el estado, pues ya empecé a trabajar. Y después de eso no he dejado de trabajar nunca, porque no traje bienes al exilio por una pura y simple razón que usted conoce, que yo se lo estoy diciendo, porque no era mi objetivo aquel. He trabajado tanto en el exilio que, bueno, yo soy retirado, lo cual indica que he trabajado aquí el tiempo suficiente para tener desde hace varios años el retiro. Y así he estado trabajando siempre. La leyenda negra esa de los ladrones de Cuba, además, todo eso ha quedado opacado si fuera verdad, porque resultan pecados veniales al lado de los pecados mortales de los monstruos que se adueñaron de Cuba. Porque yo no creo que haya diferencia entre alguien que se haya podido robar algo y los que han destruido por completo la riqueza y la marcha ascendente a la civilización y hacia adelante que estos bárbaros han cometido en gran injusticia con el pueblo de Cuba. La leyenda negra esa no tiene ya además oportunidad porque, póngase a pensar, los que pertenecimos como yo al régimen del presidente Batista, agréguele a la edad que necesariamente por muy jóvenes que fueran tenían que tener los 41 años que han pasado ahora y han desaparecido del mapa. A veces yo pienso en los que eran conmigo ministros o los que eran conmigo congresistas y no los encuentro. A muchos de ellos le he despedido en las últimas palabras en el cementerio, despidiéndolos, pero por docenas usted puede tener la seguridad. Es decir, que es una clase que se ha extinguido. Ese es uno de los argumentos que ya le ha ido fallando a Fidel Castro y a su régimen. No pueden hablar en relación con esto porque ya no existe el objetivo. Y por eso inventan, ¿verdad? Por ejemplo, algunos motivos de lucha como es contra el imperialismo yanqui, contra la explotación de los norteamericanos, que yo no los creo perfectos, que los critico con frecuencia, que en este mismo momento hago crítica del presidente Clinton, porque creo que él ha llegado a acuerdos secretos vergonzosos de la misma calidad de los de Kennedy con Khrushchev cuando la crisis de los cohetes. Es decir, que no soy un fanático, pero soy un amigo y un amigo agradecido, puesto que me abrieron las puertas, me dejaron a mí peregrino en el mundo suelto, sin la perspectiva de aquello, sino con mi mentalidad de profesional en La Habana y de cómo me desenvolvía, ¿verdad? Pues, pero me dejaron un sitio en donde, utilizando una frase un poco poética, ¿verdad? Levantar mi tienda para vivir los últimos años de mi vida. Para que usted tenga idea, cuando vinimos al exilio en 1959 a esta misma casa, mi familia y yo éramos 11 personas. Mi esposa y yo vivíamos en Los Altos y en el resto, la casa es grande aquí, en Los Bajos, el resto. Hoy somos 3. Hay 8 que ya están sembradas en los cementerios de aquí, ¿verdad? Propendiendo con su conversión en tierra, ¿verdad? En darle vida a las raíces de los árboles de la Florida. No hay pues ya objetivo en relación con esto y por eso Castro tiene que estar creando todos los días. Él es una máquina, creo que subestimarlo es una idiotez, tontería, porque es una máquina de crear motivos para levantar sentimientos. Pero es tan amarga la situación del pueblo de Cuba, es tan ostensible. Aquel pueblo que para lograr su independencia después de 400 años de esclavitud con España, estuvo 100 años luchando por la independencia. Nadie me puede hacer creer a mí que básicamente haya cambiado, aunque necesariamente, frente a la opresión y a la amenaza, tiene que tener actitudes que lleguen a confundirnos. Y podrá reunir siempre 200.000 personas, 100.000 personas, aunque las abulta mucho en esas manifestaciones, pero es a la fuerza,
eso no conduce absolutamente a nada. Eso el día que se rompan esas amarras, el día que el viento de verdad treñe de aire y de impulso las velas de ese bajel, todo eso desaparecerá y volverá a Cuba porque tengo una fe en ella absoluta. Mire, en la Biblia hay un pasaje muy interesante. Es aquel en que se describe, en estos días está muy de momento por la Semana Santa, Moisés, que condujo a su pueblo a la tierra prometida. El Señor le confió la Biblia que lo condujera. Pero en el transcurso del tiempo, los años que gastaron, las dificultades que tuvieron, él incurrió en algunos errores y el Señor tenía ciertos motivos para castigarle. Y uno de los... ¿Podemos parar un poquito? Sí, como no. Usted quiera, señorita. Déjeme seguirle sobre lo... Sí, estaba interesante eso que ¿Cómo me no? decía. Entonces, ¿puedo seguir, señorita? Sí. Le decía yo que algunos errores había cometido Moisés a los ojos del Señor. Y entonces el Señor le tuvo que imponer algún castigo. Y el castigo que le impuso fue el siguiente, que él culminaría su hazaña de conducir al pueblo esclavo que ya estaba liberado a la tierra de promisión y que le permitiría que desde una altura la mirara a lo lejos, pero que no le permitiría penetrar en ella. Y yo me digo muchas veces que yo siento un poco así. Yo me conformaría a la Cuba que yo avisoro de futuro, llena de gloria y de grandeza, porque un pueblo como aquel, tan sacrificado por luchar por su independencia, no puede tener como destino la esclavitud y la humillación. Aunque fuera de lejos, desde alguna altura, avisorar ya el futuro de la República de Cuba, de la nueva República grande e inmortal del porvenir. Esa fe, ese ruego lo haría, y esa fe en que Cuba va a ser libre y grande, no deja de tener en mi corazón un repiquetear continuo de campanas. Okay. ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta de que ya no iba a ser temporaria su exilio? Bueno, yo nunca me hice ilusiones en que el régimen de Castro iba a perdurar allí, porque como yo sabía y lo había venido denunciando varios años antes, mi lucha contra el comunismo internacional es muy larga, es muy anterior a Castro. Lo concebí siempre como un monstruo que avanzaba sobre la civilización occidental y que contaba con muchos recursos y que no medía, ¿verdad?, ni desechaba medios para convertirlo. Y entonces, cuando preví que Castro pudiera llegar, estaba completamente seguro de que no era para una cosa rápida, como un cambio de gobierno. Por ejemplo, Machado se cayó y a los 2 años ya todos los pocos exilados que había habido de aquella época estaban en Cuba, en actividades también. Y lo vimos que en el 33 cayó él, y en el 40 estaban en la Convención Constituyente muchos de sus miembros del gabinete, el último gabinete de Machado, y estaban en esa actividad. Siempre creí eso. No creí que fuera una cosa transitoria, que fuera una cosa leve, no, por el contrario. Y en el libro mío ese, Mirando a Cuba, pues se desprende de sus capítulos y de las observaciones que hago en él, que la certidumbre que yo tenía de que era una cosa de largo tiempo. Desde luego, no concebí que pudiera ser 41 años, pero yo nunca cifré ninguna actividad mía. Yo me preparé al exilio mentalmente para si fueran 100 años, como nunca creí que iba a vivir yo los 41 años más eso que he vivido, y sin embargo los estoy viviendo. Le hiere la palabra gusano y los agravios que se han hecho a las personas que salieron de Cuba. No verá, porque usted es muy joven, desde luego, vino muy pequeñita de allá, pero ha oído muchas veces decir que los cubanos que hicieron la independencia se llaman los mambises, y es un timbre de honor. Pues bien, ese nombre fue un nombre infame que le establecieron los españoles
como una cosa de degradación y de injuria, y sin embargo ha resultado un título de gloria. Por lo tanto, gusano en boca de los comunistas y de Castro debe ser para nosotros un timbre de honor, porque indica que no nos sometimos al comunismo internacional, ni nos fuimos convertidos en robots de esa clase, y que además hemos tenido una virtud que hay que reconocerle al exilio, que ha mantenido la llama encendida de la rebeldía contra Castro y del derecho a Cuba de ser libre. Observe esto: cuando la revolución anticomunista que se produjo en Hungría, a los 10 años, nadie más ya hablaba de Hungría. Se había olvidado por completo aquello. A los 41 años, este exilio, que ha tenido errores, tropiezos y baches, ha logrado mantener la llama, el incendio permanente, contra viento y marea, contra la voluntad de estos mismos hermanos de América, que son hermanos en Caín, porque no otra cosa han sido respecto de los cubanos, que son demócratas, hermanos en Caín. Y ese exilio lo ha mantenido, y ese exilio va a Ginebra, y ese exilio escribe en los pequeños periodiquitos estos, en 3 de los cuales yo colaboro cada semana con actividad, y eso ha logrado que no se olvide el problema de Cuba y que se mantenga sobre el tapete. Pasan las generaciones, y hay nuevas generaciones de esos que se llaman cubanos americanos, ¿verdad?, que han nacido inclusive aquí. No solamente que nacieron en Cuba, sino que han nacido aquí, y sin embargo, a poco que usted les raspe un poquito, le ve la cubanía hasta el fondo. Yo tengo un sobrino de segundo grado, porque es hijo de una sobrina mía, sobrina de mi esposa, pero sobrina mía también. Y este muchacho, que es inclusive muy conocido en el mundo de las actividades culturales y económicas, fue el creador de una revista que estuvo aquí circulando mucho tiempo, Éxito, es Alfredo Durán, hijo. Este muchacho nació aquí y es un cubano, tan de cuerpo entero como pudiera ser yo. Vive y siente y lucha y sufre por los problemas de Cuba. Esa cubanía enraizada, como si dijéramos, como en el campo, que a las reses se le pone con unas letras de metal en fuego, ¿verdad?, la marca. Esa la tienen los cubanos aquí, que los padres que sí nacieron en Cuba y que estuvieron en Cuba, se las han ido dejando clavadas en el corazón. ¿Usted piensa que Fidel, la historia de Cuba ha sido reprogramada para Fidel y para su idolatría del comunismo? ¿Qué usted piensa de eso? Es que no hay duda. Por ejemplo, la historia de Cuba no la conocen actualmente las nuevas generaciones criadas en las escuelas de Fidel Castro. Él ha fabricado una historia de Cuba a la imagen y semejanza de lo que es conveniencia del comunismo internacional. La propia figura de José Martí, ya eso antes de Fidel Castro había ocurrido. Mire, en la Convención Constituyente de 1940 hubo un extraordinario debate, formidable, entre 2 grandes oradores. Uno fue Jorge Mañache, que usted ha oído hablar mucho de él, y el otro fue Juan Marinelo, presidente del Partido Comunista, pero un hombre de una gran cultura y de una fácil palabra. Y el debate ya en el 40 fue la interpretación de la vida, del pensamiento de Martí, cada uno desde el punto de vista. Mañache desde el punto de vista de un Martí democrático, y en cambio Juan Marinelo, un José Martí presentado con facetas falsas, absolutamente mendaces, pero creadas por el genio comunista, que no hay que subestimarlo, les repito, sino darle la dimensión que tiene, como si fuera un personaje intérprete de los sentimientos marxistas. Déjeme decirle que fue realmente, para mí, la llamo uno de los momentos estelares de la Convención Constituyente, pero sin duda que la tesis de Mañache aplastó, no obstante la elocuencia de Juan Marinelo, lo aplastó por completo, porque no hay duda que los pensamientos de Martí
eran absoluta y puramente democráticos. Y ellos tratan a cada rato de tergiversar el pensamiento de Martí, haciéndolo aparecer como marxista. Pero no hay duda que se descubren enseguida, porque inmediatamente después de eso, si ponen un retrato de Martí de 5 metros de dimensión, le están poniendo uno de Che Guevara, que fue un malhechor internacional, un hombre sin fe en patria, ni en bandera, ni en sentimientos, ni en historia, sadista, profesional del crimen y del terrorismo, y le quieren crear entrañas en favor de Che Guevara al extremo tal que se han dejado decir ahora que este muchachito Elian puede ser mañana un Che Guevara. ¿Cómo va a ser mañana un Che Guevara? Ojalá fuera y se acercara a ser un José Martí. ¿Piensas que hay alguna diferencia entre los cubanos del exilio y los cubanos de Cuba? Sí, hay diferencia. Verá, es una diferencia de percepción. Usted tiene que recordar cuando estudiaba los rudimentos de las matemáticas, que hay una cosa que se llama denominador común. El denominador común es algo que es una cifra que se fija, y en todas las ecuaciones y en todos los estudios relacionados con la aritmética, el denominador común es como orientador y es fijo. Vamos a... Pues el denominador común es la libertad de Cuba. Y ese denominador común lo sienten aquí, inclusive en esta aparente fragmentación del exilio. Pero inmediatamente que aparece algún fenómeno como este mismo del debate sobre el Balsedito, ¿verdad? Usted ve que las diferencias más aparentes que reales desaparecen, porque el denominador común es Cuba, el amor a Cuba y la libertad de Cuba. Y los de allá y los de aquí, ese sentimiento lo llevan dentro y nadie podrá desarraigárselo nunca. Ocurrió cuando la guerra de independencia, hubieron muchos cubanos que estuvieron en el ejército español peleando contra los libertadores de Cuba. Es más, casi 3 veces la cifra de los soldados que tuvo el generalísimo Máximo Gómez bajo sus órdenes para la independencia, lo tuvo el régimen de España para combatir a los mambises. Y sin embargo, se terminó la guerra, se libertó Cuba y aquel pueblo se fue homogéneo de nuevo, y por eso alcanzó en el más corto tiempo que recuerda la historia colocarse a la cabeza de los países de América que se habían liberado, algunos de ellos hasta un siglo antes. ¿Usted cree que en algún momento en toda la historia futura de Cuba vamos a poder ver esa conversión de nuevo de los cubanos? Estoy completamente convencido. Inmediatamente que el régimen democrático se establece, que es el que permite que todas las ideas jueguen y que todas las relaciones se mantengan. Hoy no es muy fácil mantener una relación con un comunista, ¿verdad? Porque inmediatamente los órganos de represión allá son los que los persiguen. No se le persigue al demócrata que tiene la relación con el comunista, al que se persigue es al comunista que tiene la relación con el demócrata. Cuando esa barrera no exista, el pueblo de Cuba será uno solo. Y Martí volverá a tener la acepción, el conocimiento y la justicia a su historia y a sus sentimientos que hoy los comunistas tratan de desviarle y hasta de negar. Si pudiera decirle algo a Fidel, ¿qué le dijera? Bueno, le diría que él, según dicen los que estuvieron con él, porque yo nunca tuve relación con él, ni directa ni indirecta, estuve siempre situado en la acera de enfrente, que él ha logrado sus sueños ambiciosos, sin duda de ningún género. Que, eso sí, si hay tribunales que juzgan después de esta existencia efímera nuestra sobre la tierra, el que a él tiene que juzgarlo por el daño que le ha hecho a la grandeza de la patria cubana y a las propias generaciones a las que ha pertenecido, que ese es imperdonable. ¿Tienes alguna pregunta para él? ¿Algo que se nos haya olvidado conversar que le gustaría decir? Nada, que es una lástima el esfuerzo que están realizando ahora en relación, e insisto, en este niño de quererlo llevar a Cuba. Para mí no tiene explicación. Cuando yo era muchacho,
en el Colegio Montserrat de Cienfuegos de los reverendos padres jesuitas, un sacerdote muy carismático y muy dinámico, el padre Juárez, nos enseñaba a ahorrar centavos y hasta colectar estampillas de correo ya usadas para hacerlas dinero y mandarlas a las misiones que en Asia y en África en aquella época trataban de convertir al cristianismo, llevarle la verdad a aquellos niños que eran paganos, porque estaban bajo las religiones de sus padres absolutamente falsas, ¿verdad? Y que resulta increíble que ahora a un niño como este, que está viviendo en un hogar no solamente cristiano, sino específicamente católico, se quiera hacer con él a la inversa, que se le quiera mandar allá para que estos sentimientos cristianos se le desarraiguen de su ser y de sus convicciones y se le convierta en materialista y ateo. Finalmente, ¿me daría alguno de sus libros para leer? Porque me encantaría leer algo suyo. No le puedo dar un libro mirando a Cuba porque no tengo ejemplares. Sin embargo, yo tengo un amigo que ha hecho varias copias. Si puedo conseguir con él una, usted me va a dejar su forma de enviarlo. Y un grupo de folletos, sí, en cualquier momento se los mando para que usted cuando esté aburrida y quiera aburrirse más, pues los lea. Gracias, entonces, doctor. Sí. Lo que quisiera, si usted me permite. Sí, cómo no. Sí.